Rafael del Rey, director del Observatorio Español de los Mercados del Vino y premio de la International Wine Challenge a la mejor plataforma de vino en 2023. Rafael, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Como comprenderéis, es la presentación más complicada a la hora más complicada del día. Espero que no se me duerma nadie y si se duerme, que no se note demasiado. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Es magnífico estar aquí y, efectivamente, como comentan, vamos a hablar de esa polarización. Explicaré despacio que es una hipótesis que estamos desarrollando a base o a raíz del análisis que hacemos de los mercados. Me he propuesto, que no sé si es cosa fácil, será por esto de los premios, que no basta con mirar los datos, no basta con mirar la información de mercados que tenemos, sino que la cuestión fundamental es intentar de esa información extraer algunas conclusiones, extraer algunas consecuencias interesantes que puedan ayudar, y ese es mi objetivo fundamental, a las empresas, a los viticultores, a las instituciones, a todo el que trabaja en el sector del vino. Y para ello voy a hablar efectivamente, bueno, de una faceta que no es la más bonita del sector, ya lo entiendo. Esta mañana hemos hablado de cosas preciosas, de la elaboración de vinos, de la masa forestal, en fin, de cosas muy bonitas que tienen mucho que ver con lo que es el hacer los vinos, que es la parte más bonita del asunto. Yo no, yo vengo a hablar de la parte a lo mejor más dura, que es, ¿y esto cómo se vende? Que por algunas de las preguntas que se han hecho por la mañana y algunos de los comentarios parece que sí es tema que interesa e intentaré incluso aprovechar para responder a algunas de las preguntas últimas que se ha hecho. Vamos a hablar, me han pedido, de los vinos de élite y de entrada de gama, sí, de la polarización en el sector del vino, y adorno la introducción o el titular de la presentación con esas dos imágenes que ya anticipan algo de lo que estoy pensando y de lo que al final a lo mejor podemos concluir. Tengo la sensación de que estuviéramos pasando entre algo, lo que vemos a la izquierda, que es lo que todos conocemos, el vino, el corcho, la botella de 75, el tinto de toda la vida, como nos decía antes Alberto, pues los vinos clásicos de toda la vida, y cosas nuevas, en este caso bebidas a base de vino. Bueno, la idea es ver cuáles son las nuevas tendencias de consumo y cómo adaptarnos. Este es el trabajo que estamos intentando desarrollar para verlo no solo en el caso de España, como mencionaba antes Alberto, sino empezaremos hablando de cómo está en el mundo, cuál es el entorno en el que estamos absolutamente integrados y claramente influidos por él. Para ver cómo adaptarnos, qué hacer, cómo enfrentar el futuro, desde una doble perspectiva que me parece tremendamente interesante. Como empresas, y ya anticipo que creo, y vemos muchos ejemplos, que las empresas, muchas de ellas lo están haciendo francamente bien, y aquí tenemos algún ejemplo, y como regiones vitivinícolas, donde posiblemente ahí haya un problema un poquito mayor. Con respecto al mundo, el análisis que estamos haciendo, y deriva de un artículo que publicamos en el mes de julio o agosto del año pasado con la profesora Simone Luz de la Universidad de Heisenheim. Básicamente el ejercicio que intentábamos hacer es, de los datos, de la información que obtenemos de los mercados, desarrollar una hipótesis sobre cómo interpretamos esos datos, qué creemos que está pasando, cosa que no es nada fácil, y de ahí derivar hacia las estrategias que, por lo tanto, tendremos que emprender. Y damos algunas pistas, básicamente, primero en el entorno mundial, sobre qué creemos que está pasando. Bueno, algunos datos. Lo que vemos es, por una parte, un consumo del vino tremendamente estable, que es la línea azul, la línea gruesa, pero no relacionado con el COVID, no relacionado con la guerra de Rusia, no relacionado con los problemas de China, sino en general en los últimos 12 años al menos, tremendamente estable, incluso a la baja. Por cierto, enfrentado a unas producciones mundiales de vino, que es la otra línea, la línea más fina roja, tremendamente erráticas y variables, lo cual sabemos todos, muy especialmente en España, aunque estos son datos mundiales, que nos genera muchos problemas. Hay años que nos sobra el vino, años que nos falta. Vemos también que en relación directa con cómo va el consumo del vino, con esa estabilidad a la baja que vemos en el consumo del vino, también nos influye directamente en el caso de los mercados. Las exportaciones mundiales de vino en términos de volumen,
Insisto, no es que lleven 2, 3, 5 años estancadas, sino que llevan más de 12 años paralizadas. Y se ve francamente bien el cambio de tendencia desde la primera década de los años 2000 a partir de la segunda década, desde una época de crecimiento a una época de estabilidad. Sin embargo, también en el comercio mundial lo que vemos es que, aunque el consumo y el comercio mundial en volumen está estancado, lo que ha subido es el valor. Es decir, lo que ha subido básicamente es la línea de abajo, el gráfico de abajo, que son los precios medios del vino. E insisto, hay 2 años al final, 22, 23, donde es posible que haya habido un efecto de inflación, ha habido subida de costes, ha habido, por lo tanto, pues una subida de los precios de venta al público empujados por esos costes, pero es que la tendencia a la premiumización, a la escalada de precios, venía ya desde mucho antes. Venía por lo menos desde el año 2009, luego son tendencias relativamente estables. Otra pista de las que vemos en los mercados internacionales, curiosa, luego veremos a qué nos deriva todo esto. Si miramos la evolución del consumo de vino, de las importaciones de vino en los últimos años, en los últimos 12 años, en este caso desde el 2011, vemos algo curioso. 2 regiones en el mundo de muy poco consumo, es verdad que muy pequeñas a nivel de consumo y de importaciones, como son América Latina y África, son 2 de las regiones que más rápidamente están creciendo. Muchas veces me pregunto, y no estará mal, y a raíz de los debates que se han hecho esta mañana, a lo mejor que nos preguntemos todos es, bueno, ¿y esta gente qué vino quiere? ¿Esta gente qué vino bebe? Está creciendo el consumo de vino en Nigeria, está creciendo el consumo de vino en Ghana. Para España, y esto ya lo tenemos mucho más próximo, los mercados de mayor crecimiento en los últimos 10-12 años, algunos de los mercados de mayor crecimiento son, por supuesto, México, pero también Colombia, República Dominicana, Brasil, está comportándose muy bien, Puerto Rico. ¿Qué tipo de vino quiere este tipo de consumidores ahora y en el futuro? Vemos también que están creciendo dentro de las exportaciones de vinos no espumosos. Curiosamente, crecieron durante mucho tiempo los vinos a granel. Tenemos en España un enorme debate sobre si el granel es bueno, es malo, si esto es una cosa que nos perjudica, que nos beneficia. A nivel mundial, estos son datos mundiales, cuidado, el comercio de vinos a granel ha aumentado de forma sensible. ¿Quién bebe el vino a granel? ¿Por qué se traslada el vino a granel? Cuando hablo de vino a granel trasladado, dentro del vino a granel hay muchos tipos de vino y no es lo mismo un granel vendido a 43 o 45 céntimos de euro por litro, que es el granel que vende España, que el granel, por ejemplo, que Nueva Zelanda vende a 2,20 euros. Estamos hablando de cosas diferentes. Los 2 van a granel, pero son cosas radicalmente distintas. ¿Por qué crece eso? Vemos que también hay un concepto al que yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, que es el de los vinos frescos, que está dándose razonablemente bien. Sí, lo hemos vivido muchos en carne propia en España, pero también vemos los datos mundiales. En este caso, para la Unión Europea, los vinos blancos están creciendo mucho más que los tintos y rosados. Los tintos y rosados, sobre todo en los 2 últimos años, están cayendo de forma importante. Los blancos han subido, se mantiene bien. La proporción de blanco sobre el comercio mundial de vinos europeos ha aumentado de forma sensible en los últimos años. Y dentro de este concepto de vinos frescos, llamémosle, otra de las cosas que sabemos que está pasando en los últimos años, desde hace mucho tiempo, es la buena evolución de los espumosos. Los vinos espumosos han tirado del comercio mundial de vino en los últimos años, sobre todo algunos espumosos. A mí esta es una gráfica que me da mucha rabia mostrar, pero bueno, aquí estamos en confianza, supongo que se puede hacer y me da mucha rabia porque, entre otras cosas, muestra la evolución diferenciada de Italia en volumen respecto de Francia y de España. ¿Qué ha descubierto Italia con sus vinos espumosos? Básicamente el Prosecco, que haya generado que desde el 2009, no es algo de 2, 3 años, sino desde hace ya mucho tiempo, haya aumentado sus ventas de una forma tan extraordinaria. ¿Qué tiene el Prosecco que no tengamos otros? Cava, champán, en fin, otros vinos.
Por cierto, sin embargo, si lo vemos en valor, la cosa cambia radicalmente y esto también nos hace pensar. En volumen hemos visto cómo Italia se disparaba. En valor, curiosamente, lo que vemos con los espumosos es que el champán, que tuvo un problema tremendo durante la pandemia, esa caída brusca, básicamente por sus ventas, la caída de sus ventas a Estados Unidos, luego, sin embargo, la recuperación ha sido brutal. O sea que por una parte estamos diciendo que están subiendo los graneles, están subiendo los blancos, seguramente los blancos populares y los espumosos populares, y por otra parte en valor están subiendo también los champán y algunos otros productos. Incluso vemos también en valor, y en este caso en volumen, y nos choca con lo que estábamos diciendo antes, que si comparamos en este caso dos denominaciones de origen francesas, para no meternos en líos, una más popular como puede ser Burdeos, otra más de alta gama como puede ser Borgoña, pues vemos una cosa curiosa y es que Borgoña ha ido francamente mejor que Burdeos en los últimos años, tienen todos sus variaciones, por supuesto, a lo largo de los años, pero Borgoña se ha vendido mucho mejor que Burdeos, por cierto, a unos precios medios ligeramente diferentes. El Borgoña tinto y rosado a 46 euros por litro de media. O sea, que siendo mucho más caros, han crecido mucho más rápido. ¿Qué está pasando también con ese tipo de vinos? Bueno, y otro punto más de los que vemos en las cosas que pasan en los últimos años. Hemos visto cómo van los frescos, cómo van los blancos, cómo van los espumosos, cómo va el consumo, y de repente vemos que algunas regiones, y siempre viene bien poner las extranjeras para no meternos en lío, parece que pasan por problemas. En este caso, Burdeos, y que piden destilaciones de crisis, y que hablan de arranques de viñedo, y que vuelven a pedir destilaciones de crisis y de medidas especiales a la Unión Europea, financiadas con fondos públicos, porque les sobra vino. Me dicen los expertos, además, que no a todos los Burdeos, sino a un tipo especial de Burdeos. O sea que, ¿dónde está el problema? Bueno, la hipótesis que desarrollamos viendo todos estos datos, con la profesora, insisto, Simone Luz, está en un artículo que recomiendo mucho la lectura, sobre el estado de las ventas internacionales, y básicamente es una hipótesis de polarización, como decía el título de esta presentación. Polarización que esperamos que se dé también en el futuro. Da la sensación, luego volveré sobre ello, de que hay un pequeño nicho de vinos de alta gama que van muy bien. No me atreveré, pero en fin, podríamos pensar en marcas en España de alta gama que todas las podemos tener en la cabeza, y yo les pregunto a muchos de ellos y dicen, no, a mí con toda la que está cayendo me va bastante bien, y es más, cada año vendo más. Luego ahí parece que algo va bien. Hay otro nicho, hay otra masa de ventas en el segmento más popular, llamémosle, que también parece que va bien. Muchos blancos, muchos espumosos, ya lo hemos visto, y hablaremos de otras categorías que también les parece bien. Si eso es así, el problema parece que lo que está es en el centro. ¿Qué pasa con esos vinos tradicionales, como decía antes Alberto, precisamente, que han sido nuestra bandera durante muchísimos años? Insisto, por no liarme demasiado, aunque luego en las preguntas si podemos entrar más a fondo, pero poniendo ejemplos extranjeros, ¿qué pasa con el Burdeos medio? ¿Vale? O con algunos de nuestros crianzas, o como se hablaba esta mañana, con algunos de nuestros robles, que, por cierto, durante muchos años han pagado la factura de muchos otros vinos. Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa en España? Veamos un momentito, antes de llegar a las conclusiones finales, ¿qué pasa en España? Pues en España, desde luego, somos líderes en la variabilidad de las producciones, lo vemos con claridad. No sé si se aprecian bien los números, pero claro, la variación, no el tamaño de la cosecha, sino la variación entre una cosecha corta española y una larga, entre 32, 33 millones de hectolitros y 52 millones de hectolitros, es una barbaridad. Es decir, lo que pasa entre un año bueno y un año malo de España descompensa el mundo mundial de la producción de vino, ¿vale? Luego, algo estamos haciendo ahí. Las ventas nuestras, bueno, pues han ido con grandes altibajos, un año 2019 francamente bueno, la crisis nos afectó posiblemente menos de lo que nos esperábamos, pero nos afectó mucho, la recuperación del 21 extraordinaria, y en el 22, contra todo pronóstico, nueva caída un poquito más estabilizada en el año 23.
El cambio de mercados de los vinos españoles lo tenemos claro desde hace mucho tiempo y lo tenemos claro sus evoluciones. El consumo español se fue cayendo desde los 18 millones de hectolitros a finales de los años 80 a los en torno a 10 millones que estamos ya estables desde hace algún tiempo, y las exportaciones fueron subiendo muchísimo, particularmente en volumen, cuando nos vimos abocados a exportar muchísimo del vino que, dicho de una forma burda, nos sobraba. Nuestras exportaciones han ido muy bien en los últimos años, pero casi siempre en paralelo, es decir, sin avanzar mucho en cuanto a los precios medios. Y lo que tenemos en cuanto a nuestras exportaciones son dos tendencias radicalmente distintas. Los vinos envasados, la línea roja continua, no terminan de superar los 10 millones de hectolitros. Ahí estamos teniendo un problema, ahora lo vamos a ver más en detalle dónde está, mientras que los graneles son extraordinariamente variables en función del tamaño de nuestras cosechas. Graneles, para que se hagan una idea, desde el punto de vista global español, estamos hablando del 55% de nuestras exportaciones, luego es algo que nos preocupa. Pero un granel especial, un granel barato. En cuanto a nuestros vinos, ¿qué está yendo bien y qué está yendo mal? Los espumosos razonablemente bien, y estamos contentos, y hay muchos, en particular cava, contentos. Bueno, en valor razonablemente bien, en volumen se ha perdido algo. Estamos contentos siempre, esto no debería decirlo mucho, porque luego me critican, pero bueno, siempre y cuando no nos comparemos con franceses e italianos, que es lo malo de compararse, pero bueno, nos va bien, y aprovechamos más o menos la línea global de crecimiento de los vinos espumosos en el mundo. Los envasados con denominación de origen son los que están cayendo de una forma importante los últimos años, sin denominación de origen un poquito menos, y una cosa que se llama el bag-in-box, que es una cosa que aquí no nos gusta mucho, no se utiliza mucho, pero oye, que desde hace años con la pandemia y después de la pandemia va de cine. Si alguien hace bag-in-box y lo vende particularmente a los mercados nórdicos, sabrá de lo que hablo porque estará haciendo mucho dinero. Y dentro de los vinos no espumosos, o de los vinos más o menos, de los vinos tranquilos, vemos también un poquito más de detalle. ¿Qué está yendo bien y qué no está yendo tan bien? Bueno, denominación de origen es, insisto, donde nos estamos pegando el batacazo. Los vinos con IGP, los vinos de la tierra, aquí son importantes, pero en líneas generales también cayendo. Y, por cierto, aumentando de forma extraordinaria los vinos varietales. Esto es un nuevo tipo de vino, lo vemos desde hace algunos años, que se admitieron, fueron muy contestados en su momento, pero hay, y lo sabéis, muchas empresas que lo que están es jugando con distintas categorías de vino, están gestionando de forma inteligente distintas categorías de vino y resulta que algunas les van bien y seguramente con esas les compensan aquellas que les van mal. ¿Vale? Varietales, igual que he dicho antes del bag-in-box, van particularmente bien, sobre todo en algunos mercados, y bueno, en fin, hay algunos casos que van extraordinariamente bien, pero no nos meteremos en lío. Una pista sobre los vinos de Castilla y León. Castilla y León sabemos que empezó a exportar más recientemente, que se ha concentrado en unos mercados de básicamente alta gama y, por supuesto, con vinos de denominación de origen. Últimamente muy bien en términos de valor, pero no vendiendo muchas botellas y con una subida de precios medios, una concentración, parte en la alta gama, parte en esa sensación de premiumización de los vinos que van francamente bien. No conseguimos vender muchas más botellas, pero las vendemos más caras, que no es mala cosa, ¿vale? Con respecto al consumo de vino en España, ¿cómo hemos visto? Pues que caía, hasta hace ya 10, 12 años que se empezaron a estabilizar sobre esos 10 millones de hectolitros. ¿Qué va bien, qué va mal? Bueno, pues en el caso de España, muy diferente a lo que ocurre en los mercados internacionales. Por supuesto, los vinos con denominación de origen son los más importantes, pero están cayendo también, los espumosos subiendo sobre todo en valor, y los vinos sin denominación de origen cayendo también en valor, pero ya igualándose en términos de volumen. Y por colores, también lo vemos en el caso de los vinos españoles, los blancos particularmente bien. Y eso que yo tengo una hipótesis de que los blancos españoles todavía no están aprovechando todo el potencial que tienen en los mercados internacionales. Podemos hablar de muchos blancos, de regiones concretas, aquí particularmente en Castilla y León, igual que en Galicia, igual que en otras zonas, se están desarrollando maravillosamente bien y aún
creo que sobre todo en los mercados internacionales tienen muchísima mayor proyección de futuro posible. Algunas características respecto del consumo en España, y antes se hablaba del tema de los jóvenes, que espero que podamos volver a sacar después. Bueno, tenemos algunos datos que nos da el Ministerio con respecto al consumo en el canal de alimentación. Sí, es verdad que si comparamos el consumo de vino, insisto, estos datos son solo para el canal de alimentación, porque no tenemos datos para otros canales, particularmente hostelería. Bueno, vemos que en hasta 35 años estamos representados muy por debajo del resto de la alimentación, en el extremo, en la categoría de entre 35 y 40 años también por debajo, donde estamos fuertes y por encima de la media es entre la gente mayor. Bien, esto ya lo sabemos, no es nada nuevo. Sabemos también que por clase media, por clases no hay mucha diferencia. Por situación de la familia, esto es curioso y algo preocupante. Estos detalles los podemos ver más y los tenemos en el observatorio con mucho. Estamos muy mal representados en las parejas, en los hogares de parejas jóvenes con hijos pequeños o sin hijos. Ya estamos un poquito mejor en las parejas, hogares de parejas con hijos mayores. Y donde estamos, que no salimos, es en los hogares de personas retiradas. Ahí está, ahí nos va muy bien. Igual que en los hogares de personas mayores, con el único problema, ya lo sabéis, no hace falta decirlo, pero se dice a menudo, que claro, estamos muy bien representados como consumo en lugares de gente que tendemos a morirnos antes. Claro, esto es lo que pasa, es decir, por ser mayores, ¿no? Bien, y con respecto a las comunidades autónomas, con mucha diferencia, pero ya sabemos también que en líneas generales, bien en la zona, sobre todo centro-norte de España. Sabemos también, y esto es una vieja diapositiva, pero que me gusta traer de vez en cuando en casi todas mis presentaciones, que no hay un solo tipo de consumidor, no ya digo en el mundo, que nos importa, sino también dentro de España. Esto es una clasificación que hicimos hace muchísimos años, hace ya 10 años así, pero que sigue vigente, si no en cuanto a los números, sí en cuanto a las categorías de personas. No hay un solo tipo de consumidor de vino en España. Está el rural, está el urbano, está la clase media y media alta, están las mujeres, los hombres, los jóvenes, los mayores, etc. Hay de todo tipo. Cada tipo de segmento de la población seguramente se acerca al vino de una forma diferente y quiere vinos distintos. O incluso, como me decía un amigo bodeguero ilustre de la región, dice, y no yo solo, las personas, sino que las mismas personas, en oportunidades de consumo diferentes, queremos vinos diferentes. Y a lo mejor no es el mismo vino que yo me tomo para aperitivo que el que llevo a cenar a casa de unos amigos, o el que utilizo para una fiesta, o el que me tomo con un cordero. Luego, simplemente sirva como referencia, como idea, de que también en España, no ya en el mundo, como decía antes, también en España hay diferentes tipos de consumidores. Y otro de los elementos que, para los debates que se mencionaban antes, yo creo que es importante, venimos preguntando desde hace muchos años en el observatorio, siempre me ha causado sorpresa y siempre es una pregunta divertida, no tenemos aquí tiempo para hacerlo, si no, haría la encuesta, que es ¿cuáles son los principales factores que frenan el consumo del vino? Aquí hablamos mucho de la elaboración, de la calidad, de los tipos, esta mañana se estaba hablando mucho de la elaboración de los vinos. En todas las encuestas que hemos hecho repetidamente desde el Observatorio del Vino, en este caso estoy hablando de consumo en España, el factor predominante que determinaba el consumo del vino no era el precio, no era la imagen, no es la dificultad, como se ha hablado esta mañana también, de elegirlo, que también todos estos son factores importantes. El factor fundamental determinante del consumo de vino, y esto sirve para los jóvenes como para cualquier otro segmento de la población, es el sabor. Es si me gusta o no me gusta. Luego creo que viene una maravillosa, intensísima mesa redonda sobre los Nolo, sobre los vinos sin alcohol y de baja graduación, y además, los dos Carlos, pero uno de los Carlos sabe muy bien de lo que estoy hablando, el sabor, que guste el vino. Creo que no nos preocupamos suficientemente de este factor. El vino que yo hago gusta y a quién gusta. No vale solo con que me guste a mí, que es una cosa fundamental e importante a quien lo elabora, sino gusta a la gente a la que se lo dirijo. Bueno,
por ir acabando ya antes de tiempo, señores organizadores, no, luego lo dejamos para el debate. ¿Qué decíamos con eso de la polarización? Hemos visto algunas pistas de cómo van los mercados en el mercado mundial, hemos visto algunas pistas de cómo va el mercado español y hemos hablado de la hipótesis de la polarización. Bien, por hacerlo de una forma gráfica, da la sensación, y esta es mi hipótesis, hipótesis quiere decir que no está demostrada, seguiremos los próximos años viendo a ver si se demuestra o no, que esto está cambiando. Y que está cambiando quiere decir a lo mejor que partimos de una base de vino, de los vinos que hemos vendido toda la vida y que queremos seguir vendiendo, y vemos por una parte, nos dicen estos chicos del observatorio, que va bien la alta gama, que esto no tienen problema. Alguien decía el otro día en una reunión, dice, no, es que el pequeño nicho que va decreciendo de la alta gama. No, no decrece. En el mundo hay muchos ricos, y muchos ricos que les gusta el vino, y son muchos, y en algunos casos van a más. Es decir, la alta gama en España, y estoy convencido, y recomiendo mucho, luego a lo mejor Carlos Moro lo recomendará también, un libro que se acaba de publicar sobre la alta gama en España, esto va a más. Y España debería tener más vinos de alta gama en los mercados. Eso está creciendo, pero bueno, dentro del conjunto no deja de ser una parte relativamente pequeña del mercado. Y también vemos que crecen los vinos populares. Que los blancos, muchos de ellos no tienen problema, que los espumosos siguen yendo bien, que algunos vinos, ojo, populares no quiere decir económicos necesariamente. Insisto en la importancia del sabor. Populares quiere decir que gusten. Y bueno, hay gente aquí experta que sabe muchísimo más que yo, pero el que gusten, me podréis contradecir o no, en mucha medida puede tener que ver también con el grado de dulzor. Ya sé que esto es una barbaridad, ya sé que esto es anatema, ya sé que esto es casi pecado mortal, pero creo que tiene mucho que ver, y yo vengo oyéndolo desde hace mucho tiempo, con el grado de dulzor. Azúcar residual o no residual. En fin, eso va bien también. Si eso fuera así, si esta hipótesis fuera correcta, el problema lo tenemos en el centro. Lo cual, por cierto, los problemas de Burdeos me corrobora, insisto, por no hablar de otras regiones en España. Y si esa hipótesis fuera correcta, aquí tenemos dos problemas. Uno para empresas y otro para regiones. Yo como empresa, ¿qué hago? ¿Cómo afronto esto? Yo como región, Ribera, Rioja, Burdeos, Borgoña, Rueda, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para enfrentarlo? A lo mejor podemos tener una mezcla de los distintos vinos que funcionan. Creo que uno de los factores fundamentales para enfrentar esta situación, si es que es correcta, es cómo gestionar la cartera de productos. Y, bueno, esta hipótesis la presenté de forma gráfica en un congreso hace poco, el Wine Future, que se hizo en Portugal a finales del año pasado, y tuve la enorme suerte de que después de mi presentación, que esto es pura teoría, pero venía, perdóname Antonio, venía el director comercial de Sogrape, que sin saber de lo que yo iba a hablar, él explicó una cosa que me pareció fantástica, que era cómo la experiencia de Sogrape en la gestión de, por una parte, el Mateus Rosé y, por otra parte, un vino de alta gama, como es Casa Ferreiriña, no sé si lo digo correctamente, y explicó cómo las dos cosas iban bien y cómo iba fenomenal y cómo ellos, desde el punto de vista de empresa, estaban gestionando las dos cosas para conseguir al final un valor tremendamente interesante y una marcha muy buena de la empresa. Y me pareció una idea extraordinaria. En España hay casos parecidos, de hecho, algunos estuvimos pensando en traer aquí, pero no quisieron venir, pero los hay. Es decir, ¿cómo gestionamos una cartera de productos que nos permita enfrentarnos a distintos segmentos del mercado u oportunidades del mercado? Por cierto, esto es algo que otros productos vienen haciendo hace mucho tiempo y no debería sorprendernos. Las cervezas lo han descubierto. ¿Cuántos años llevamos disfrutando, para quien le guste, de la cerveza sin alcohol? 0,0. Tremendamente popular, fácil de beber y además funciona muy bien y además perfectamente de acuerdo con las tendencias de consumo. Por cierto, al mismo tiempo que se desarrollan las cervezas de alta gama, que si las tostadas, que si las envejecidas en barrica, que si las super premium. Si esto es normal, si esto lo hace mucha otra gente. Incluso hace poco me pareció divertido ver un artículo, y el titular de un artículo en Expansión era sobre el sector del turismo. Sí, también está pasando esto de la polarización, está pasando en muchos sitios. Sí, funciona el Airbnb,
y hay muchos líos con esto del turismo popular, y está funcionando como nunca el 5 estrellas, y pueden preguntarse por los precios de las habitaciones en algunos hoteles. Luego esta polarización de la que hablo se está dando. Bien, y si esto es así, ¿qué hacemos? Y con esto llego a la parte final. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Y cómo nos adaptamos? Y ahí puede estar el debate, como empresas o como regiones. Bueno, como empresas seguramente podemos seguir estrategias diferentes y muchas, yo creo que muchas que lo están haciendo bien, y esta es la parte del mensaje optimista, pues se están adaptando muy bien, desarrollando un segmento de vinos premium que se tiene que desarrollar con unas características especiales, bueno, basada en una calidad subjetiva de los productos, con muy estrecha relación con el viñedo. Hemos hablado hasta la saciedad del terruño, del terroir, de la importancia del viño. Pues sí, fundamentalmente para algún tipo de vino, sin duda ninguna, eso es fundamental. Más para un tipo de vinos que para otros, con una historia, con una storytelling, con, por supuesto, una prescripción especial, con una distribución especial de la alta gama que existe en el mundo, y muchos de los que estáis en bodega sabéis que el reto es cómo llego a determinada distribución, ¿vale? Y, por supuesto, con esa sensación de exclusividad. La historia que nos ha contado, creo que ha sido Tim Atkin esta mañana, de Peter Sisek y esas cajas de vino que se hundieron en el envío a Estados Unidos, eso crea una sensación de exclusividad y, por lo tanto, empuja, nos lo ha explicado muy claramente, ciertos precios hacia arriba. Eso es un tipo de estrategia. En el otro segmento, que también parece que va bien, que sería el de los populares no económicos, fáciles de beber, estamos hablando de cosas radicalmente distintas. Grandes marcas, donde la relación coste-eficiencia tiene muchísima más importancia, la competitividad de las empresas, los productos a gran escala, es otra estrategia radicalmente distinta. La distribución es completamente diferente. No tiene nada que ver venderle a Walmart con vender un canal exclusivo de alta gama en Hong Kong. Son dos mundos completamente diferentes. Y, por supuesto, grandes marcas muy potentes. Bueno, si eso es así, ¿puedo gestionar esas dos estrategias como empresa? Podemos hacerlo dependiendo, por supuesto, de qué tamaño de empresa sea, dónde estemos, cuáles sean nuestras características. ¿Cómo gestionar una cartera que me permita enfrentar distintas posibilidades de mercado? Para las regiones, seguramente el problema es mayor. Si yo soy Rioja, si yo soy Ribera del Duero, si yo soy... me da igual, Cigales, si yo soy Navarra, sea la que sea, Priorato, ¿qué hago? ¿Puedo cambiarme? ¿Puedo pasarme a los blancos? ¿Puedo cambiar el...? ¿Cómo lo hago? Este es un tema mucho más complicado, seguramente requiere... Tuvimos un debate hace poco en Rioja sobre ello. Es particularmente complicado, está generando mucho debate, está generando un debate sobre la flexibilización, sobre, que hemos visto esta mañana, la segmentación dentro de la denominación de origen, también sobre si las indicaciones se pueden superponer o no, si debemos admitir cierta flexibilidad en cuanto al uso de las diferentes indicaciones geográficas, si debemos facilitar o no que las empresas, que lo facilitemos o no, esto ya es una realidad, tengan vinos de distintos lugares. Esto está pasando y esto ahora mismo ya es muy difícil de parar. Me podrá ir mejor o peor mi vino de Rioja, pero a lo mejor si no me va tan bien como yo quiero, pues saco un varietal, como hemos visto antes que estaban funcionando muy bien. Bueno, ya hay otra serie de temas. Lo de las denominaciones de origen está funcionando muy bien en muchas partes del mundo, por cierto, no es solo Europa, pero nos enfrentamos a un reto de cómo gestionarlas para enfrentarnos a las nuevas tendencias de consumo. Al final, el problema no es si denominaciones de origen sí o no, su número, su antigüedad, su segmentación. La cuestión en cuanto a las denominaciones de origen es si hay un dilema en cuanto a la importancia del origen frente a la importancia del precio. Claro, y esto depende mucho del tipo de consumidor. Un consumidor medio de Tesco, esto igual Sarah Jane nos lo puede decir, ¿sigue queriendo un Rioja? ¿O le importa menos un Rioja y lo que quiere es un vino de 5 libras, qué sé yo? ¿Hasta qué punto es importante para el consumidor el origen? Por al final lo que se busca y lo que van a buscar las empresas es generar valor. Y me permito
Bueno, algunas conclusiones ya rápidas. Las empresas ya lo están haciendo. Las empresas hace mucho tiempo, y en el caso de España lo hemos visto con muchísima claridad, han diversificado sus carteras desde hace muchísimo tiempo. Rueda, lo sabéis perfectamente. ¿Qué empresa falta por invertir en Rueda? Si es que están todas. ¿Por qué? Porque es una cosa que venía muy bien y porque a las carteras de los productos les venía muy bien. Luego, eso lo están haciendo desde hace mucho tiempo, igual que están diversificando y potenciando su comercialización, que creo, sigo pensando, es la clave absoluta del desarrollo, cómo mejorar nuestra comercialización. Luego, al final, ¿cómo adaptarse a las nuevas tendencias de consumo? Pues mi mensaje es muy sencillito, hombre, y además parte es obligado, conociendo a los mercados y los consumidores, dando importancia a esa información, definiendo los mercados y los segmentos donde yo puedo con mis vinos ser más competitivos, con productos adaptados a cada segmento y una estrategia clara de comercialización. Y acabo, sin embargo, con un mensaje, quizás luego de otro también muy rápido, pero de una cosa que pensaba y que derivó de ese debate que hubo en Wine Future, porque últimamente en muchos congresos de vino veo a gente un poco triste y pesimista. Y una de las cosas que decían en el Wine Future, sobre todo había muchos americanos, no sé si hay muchos americanos aquí, pero ahí había muchos americanos que ven la cosa como muy negra, y decían que esto está fatal y que además es el tema de la salud y es el tema de la importancia de la salud entre los jóvenes lo que nos está perjudicando. Y yo pensaba, no sé si estará todo el mundo de acuerdo o no, admito el debate, pero hemos trabajado durante muchísimos años en el argumento de la salud, que si el vino era bueno para la circulación, para el corazón, pero luego resulta que nos atacan que si el cáncer, que entonces ahí no es bueno, y ahora estamos viendo, y entonces cómo nos defendemos frente a las acusaciones de que es malo para el cáncer. Bueno, eso lo hemos hecho. Pero si en el mundo ahora mismo hay dos grandes argumentos para la venta de cualquier tipo de producto, que son por una parte la salud, por otra parte la sostenibilidad, y en el caso de la salud a lo mejor el mensaje no está tan claro que podamos ir ganando, nos queda el mensaje de la sostenibilidad. Y sigo pensando que este es un mensaje que a lo mejor no hemos utilizado todo lo que podríamos utilizar. ¿Qué producto, qué bebida hay más ligada al medio ambiente, al medio rural, a la sociedad rural, a la sostenibilidad que el vino? No existe ningún otro. Esto no sé si lo comunicamos suficientemente y creo que se podría hacer. Pero antes de acabar, que ya acabo y me quedan 3 minutos, con lo cual voy medio bien, en fin, por una cosa que sí planteaba hace poco en una reunión la semana pasada del Observatorio Europeo, básicamente una idea que no sé si tampoco estarán de acuerdo o no. Yo veo el futuro del vino, y antes se ha mencionado esta mañana, seguramente dividido en 3 grandes bloques. Por una parte hemos hablado de los vinos tradicionales, los que decíamos antes en la presentación de pues nuestros crianzas de toda la vida, nuestros robles, los burdeos de toda la vida. Creo que este bloque de vinos clásicos todavía tenemos argumentos para defenderlo. Y creo que el medio ambiente puede ser un argumento. No me rindo ante la evidencia de que esto esté perdido y desde luego no me rindo ante la evidencia de que haya que arrancar. No, creo que hay que hacer muchas cosas antes. Segundo bloque. Vemos que hay un nuevo tipo de vinos que están funcionando muy bien. Los blancos, los espumosos, los más fáciles de beber, que siguen gustando y esto, todo lo que podemos hacer por apoyarlos, bienvenido sea y siguen yendo muy bien. Y tercero, posiblemente haya un tercer bloque, y esta es la parte más complicada, de vinos que no sé si podremos llamar vinos o no, pero lo que haya que reinventar completamente. Y vuelvo a la presentación, a las imágenes que ponía al principio. Sí, hay bebidas a base de vino, sí, hay vinos de baja graduación, sin alcohol, sí hay port tonics, como tomábamos hace poco en Taylor's, sí hay bebidas, inventadas con el jerez, que también en muchos casos, sí hay latas, sí hay bag-in-box, sí hay otra serie de productos que a lo mejor tenemos que inventar, incluso sí hay vinos que utilicemos para envinar las barricas, en fin, hay otros usos del vino que posiblemente también formen parte del negocio a futuro, porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es reinventar parte de nuestro vino. Pero, en fin, tenemos 3 bloques en los que trabajar, que no es poca cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo te lanzo una pregunta. Esto que has dicho al hilo de los vinos de
de clase media, por llamarlo de alguna forma. ¿Tú no crees que tiene un poquito también algo que ver con la pérdida sostenida de poder de las clases medias en todo el mundo occidental? Sí, me alegro que me hagas esa pregunta. Porque es que en algunos sitios, pero eso ya lo he puesto muy para expertos, que tú eres experto, hay una cosita que es la curva del elefante, mírenlo en internet, que es Bruno Milakovic, o ¿cómo es? Un tipo muy raro, un economista del Banco Mundial, que habla de la curva del elefante y habla de cómo las crisis mundiales, la crisis mundial de los últimos 10-12 años, está en las clases medias de las sociedades opulentas. Está el bloque norte, Estados Unidos, Europa, ¿vale? Y ahí es donde se ha producido una bipolarización brutal. Ricos muy ricos y más bien pobres. Ojo, a cambio de que hay una clase media en países en desarrollo muy buena. Emergente. Pero claro, en nuestro mundo se ha producido esa polarización. Sí, a lo mejor resulta que la polarización que se está dando en el consumo del vino tiene que ver con la polarización que se está dando en la pura economía. Refleja un cambio sociológico. Un cambio económico. Sí, es posible. La verdad es que lo tenía, no lo he puesto aquí, pero puede tener mucho que ver. Cuidado, cuando yo hablo de popular, insisto, no es económico. Sí. Se están vendiendo vinos muy ricos, muy buenos. La importancia es el gusto y no se venden baratos, ¿eh? Un vino a 6, 7, 10 euros, bien vendido. Y luego un comentario, no más que una pregunta, es casi un comentario. Cuando estabas hablando de la caída estrepitosa de los champanes en la pandemia, claro, eso tiene que ver con que los champanes son vinos ligados a celebración. Si no hay boda, si no hay bautizo, si no hay evento, si no hay nada que celebrar porque se está muriendo la gente, pues no abrimos champán. Pero en el si hay 21... algo que, claro, en cuanto podemos celebrar, abre un champán que es fiesta. Muy bien. En eso estamos. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael. De verdad que ha sido muy esclarecedora tu ponencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Y si no, después. Bueno, si no después, no. Bueno. Después estoy para que quieras.